Continuamos en el programa. Está con nosotros el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Escalzi, porque el gobierno finalmente ya promulgó la ley que amplía el Reinfo. Y el propio general Óscar Arriola ha hecho una admisión sobre la minería ilegal, el negocio criminal, dice, más rentable del país. Algo que habíamos discutido ya y que se había dicho. Es decir, está clarísimo que la minería ilegal va de la mano con el avance de la criminalidad, ¿no? Y aquí lo dijimos con estas mismas palabras hace unos días, es un negocio rentable. La extorsión se ha convertido en un negocio rentable, un negocio criminal, pero que tiene como base el avance además de la minería ilegal. Está con nosotros el señor Herrera Escalzi porque él decía que después de haber revisado la información, cree que se han hecho, sin embargo, y a pesar de la crítica a la ampliación del Reinfo, algunos avances o algunos cambios que podrían resultar interesantes. ¿A qué se refiere? Sí, Mávila, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Algunos detalles, como por ejemplo, se obliga en un plazo de 120 días a que haya una declaración por la cual ellos tienen que decir cuál es el punto real donde están actuando, incluyendo las coordenadas. Yo creo que eso restringe un poco. Hay preguntas por qué una persona que tiene un Reinfo aparentemente en una región opera en una región totalmente distante. Y creo que eso además, según cómo se manejen las cosas, permite restringir bastante, ¿ya? Hay un segundo punto que lo conversamos anteriormente. Sí. La SUNAFIL no participaba. Ahora a la SUNAFIL están diciendo que participe, que averigüe cuál es la situación. Me parece que ese es un segundo punto importante, restrictivo, ¿no? Y hay un tercer punto que me parece necesario, pero los plazos de repente son excesivos. Este es el punto donde quieren que haya un nuevo censo. Creo que es válido, sí, porque se tiene que tener la información actualizada. O sea, yo nunca he visto la información con la que cuentan el Ministerio, cuenta el Congreso respecto al tema, que es la que a uno le permite trazar estrategias para ver qué es mayor esta parte o esta otra parte, ¿no? Esos índices que a uno le permiten saber cómo actuar. Entonces esto se va a actualizar, pero se da un plazo de 6 meses para iniciarla. Entonces 6 meses es casi el fin de este gobierno y 1 año para ejecutarla. Entonces 1 año para ejecutarla, estamos hablando de junio del año 2027, cuando el Reinfo se está extendiendo hasta... Claro, en teoría ya no habrá Reinfo, en teoría claro, por lo menos. Pero ya superó el periodo, ¿no? Porque la otra parte que me parece importante, aunque creo que es casi declarativa, es indicar que lo que suceda primero, o el 31 de diciembre del 26, o la ley MAPE. La ley MAPE. ¿No? Lo cual viene a ser un reto para el Congreso. Habría que ver también cuáles son las actitudes del Congreso después de las elecciones, cuando ya estén definidas las plazas del nuevo Congreso, donde ya sabremos quiénes se quedan y quiénes se van. Porque este Congreso difícilmente va a producir una ley MAPE, lo hubiera hecho ya. Lo hubiera hecho ya, y creo que quieren... Escuchó algunas expresiones, por ejemplo, hay unas expresiones que los que trabajan ahí son peruanos. Yo pensaba que peruanos son todos los que viven en el Perú y que tienen un documento nacional de identidad, no solamente los que trabajan allí, ¿no? Entonces, hay sesgos ideológicos en este asunto, como que pretenden, por ejemplo, desconocer también temas. Cuando se opina sobre que por qué las concesiones duren tanto tiempo, que se restrinjan, etcétera, deberían leer la minería y saber que esas concesiones no son gratis, que las personas pagan, las que tienen esa concesión. El que quiere tener mucho terreno, pues tiene que pagar, y que tienen plazos de vigencia, y que hasta que llegan a ese plazo de vigencia donde ya no se puede extender más, antes de eso los precios han ido creciendo exponencialmente. Siempre están las herramientas sin tener que modificar la ley, sin tener que romper una ley que nos dejaría muy mal fuera, al exterior, especialmente cuando se buscan inversiones. Hay formas de, con el mecanismo que existe, hacer los ajustes que se requiera. Pero en general yo la parte positiva que le veo a esta ley es que ha restringido algo el tema. Le decía que mi visión estratégica de la situación es que los que están en condiciones informales están caminando sobre una alfombra roja.
¿no? Entonces están recontra cómodos en el sitio. No tenían lo de la Sunafil, no estaban obligados a decir dónde están ubicados, no tienen plazos ni obligaciones para nada y simplemente les van extendiendo y les van extendiendo. Y que el Estado lo que tendría que hacer es progresivamente convertir la alfombra roja en un camino lleno de espinas y más bien crear una alfombra roja para los que se formalizan. Ahora, ¿cómo puede hacer Sunafil, ¿no? Me imagino yo, para intervenir empresas que precisamente están en la informalidad? Esa es la tarea importante de Sunafil. Porque claro. Suena bonito, suena bien, pero sí. ¿Cómo llevar a la práctica, por ejemplo, sobre todo, ¿no?, en una concesión minera, una intervención o un operativo de Sunafil? Ya, por ejemplo, muchas de esas empresas tienen RUC. Cuando se preguntan que si son formales, dicen sí, nosotros tenemos RUC, tenemos todo esto. Entonces, ir donde ellas y ver cómo operan, cuáles son sus ingresos, cruzar información, porque tiene que haber una información sobre la SUNAT, o sea, cruzando información, uno tiene algunos Pero resultados. si tienen como garantía, digamos, el REINFO, estar en el REINFO, están, digamos, en proceso de formalización. Sí. Entonces, eso es lo que se le ha criticado justamente al REINFO, que no estaban sometidas a una fiscalización porque gozaban de esta suerte de salvoconducto, vamos a ponerlo así. Claro, pero el proceso de formalización les permite decir todavía no he completado, pero no les permite impedir que digan qué cosa es lo que están haciendo ahora. Entonces, yo creo que el proceso de formalización, por ejemplo, no les impide cumplir con las leyes laborales. Si tienen trabajadores que están actuando ahí, tienen plazos determinados tienen un buen tiempo allí, entonces, a ver, ¿cuáles son las condiciones? Examinando van a ir encontrando. Lo que yo percibo que ha pasado en todos estos años es que el Estado nunca ha querido incomodarlos, ¿no? Entonces, no existir ninguna fiscalización. Y también creo que es importante tener un enfoque de no mirar y de distinguir la actividad. La pequeña minería y la minería artesanal no son actividades criminales. Hay actividades criminales que se amparan en los escudos que ellas tienen. Correcto, pero la pequeña minería y la minería artesanal no es aquella que opera en concesiones de otros. Claro, ese es el tema más álgido de todos, ¿ya? Porque estuve escuchando también otros comentarios sobre el proyecto de ley que había. Entonces, lo que quieren es una norma que le imponga una suerte de servidumbre. O sea, a alguien ya le dio una concesión, alguien es propietario de un terreno, le voy a poner una servidumbre para que un minero artesanal o un pequeño minero opere en su concesión. Yo creo que eso es inadmisible. Eso, en todo caso, tiene que tener un balance de alguna forma. Entonces, obligar al concesionario a cumplir con ciertas obligaciones. Lo que la norma introduce, como usted ha dicho, es la ejecución de un censo nacional de pequeña minería y minería artesanal, ¿correcto? Sí. Y justamente estamos mencionando, esa minería artesanal no está necesariamente dentro de concesiones. O sea, me explico. Pero sí tiene la obligación de estarlo. O sea, toda esta minería, la pequeña minería y la minería artesanal, están obligados a 3 elementos básicos. A ver. Tener aceptación del propietario del terreno. Ya. Tener aceptación del concesionario, o ser ellos los concesionarios o ser ellos los propietarios, ¿no es cierto? Y tener un instrumento medioambiental. Creo que esos son los 3 elementos básicos. ¿Cuándo le llaman ilegal? Cuando operan en áreas protegidas. Pero yo coincido en que cuando alguien está operando dentro de la propiedad de otro o dentro de la concesión de otro, a mí me tiene un sabor más a ilegal que informal. Bueno, es el fenómeno de Patás, por ejemplo, ¿no? Y además con mineras que han denunciado que se toman socavones, que se toman territorio, ¿no? Que finalmente se comercializa mineral que no le pertenece a esos mineros, que se han beneficiado de la inversión inicial para la exploración,
justamente qué ha hecho el minero titular de esa concesión. Y ahí surge el problema famoso de quién establece cuándo un contrato es justo para que permanezca ese pequeño minero trabajando en áreas de la concesión que de pronto pueden estar, que no le dan al titular de la concesión para que aproveche en su totalidad. Yo me acuerdo, estuve en una comisión que hizo un planteamiento respecto a la minería en general durante el gobierno del expresidente Vizcarra, ¿no? Una comisión nombrada por resolución ministerial por el primer ministro. Y tuvimos la oportunidad de escuchar a muchos de los protagonistas. Y yo le pregunté a gente que estaba en Patas cuál era realmente la situación. Y lo que me dijeron es que llegaban mineros en esos momentos informales y directamente entraban a trabajar a sus concesiones. Ellos no querían que estos mineros estuvieran allí. Pero no tenían formas de sacarlos. A eso me refiero. Entonces, al no tener forma de sacarlos, se han visto obligados a tener una solución en la forma de decir, bueno, te voy a contratar para que tú saques el mineral y entonces hay una parte para mí y una parte para ti. Más o menos en ese sitio. Y ese es el famoso contrato en el que se pide que intervenga el Estado porque alguien tiene que servir de árbitro para que las dos partes estén conforme. Porque quienes hacen justamente la exploración y la explotación del mineral consideran que no se les paga lo que les corresponde. Claro, pero ese es un contrato. Pero eso es un acuerdo de privados, claro, yo lo sé, pero la propuesta venía por el lado, pero el Estado tiene que intervenir. Ahora, usted mencionó también el tema del sinceramiento de la ubicación. Los mineros inscritos en Reinfo, que son más de 30.000, creo, ahora, sí, tendrán un plazo máximo de 120 días. 120 días son 4 meses. 4 meses. Estamos hablando abril. Por eso. ¿Fines de abril? Para abril, digamos, ¿realmente tendremos localizados o sabremos si todos estos 30.000 están geolocalizados y se ha podido corroborar? ¿El Estado está en la capacidad de hacerlo? Claro, yo creo que eso lo vamos a saber en enero. Si en enero el número es muy pequeño, o sea, si hay 30.000, deberían ser 7.500 por mes. Si en enero hay 1.000... Claro, hablo después de la depuración de los 50.000. Sí, claro, los 31.000 que quedan. Los que quedaron, claro, ajá. Acá dice 120 días calendario, dice los inscritos en Reinfo, sí, ¿no? Para reportar la ubicación real de sus operaciones a través de la ventanilla única de formalización minera. Claro. ¿Estamos en capacidad de hacer eso como Estado? Porque esto depende de la voluntad del minero. Ahí le falta un contrapeso a eso. El contrapeso es, si no lo cumples, el Reinfo queda anulado. Es lo que debería ocurrir. Pero si en esos 120 días calendario no has cumplido con esto, pues quedas fuera. Pero dice, el MINEM validará esta información técnica, que debe incluir datos georreferenciados para verificar la exactitud del yacimiento y las actividades desarrolladas. Ahora, me preocupa también algo que a muchos le han reclamado al Estado, que no hay capacidad realmente. Cuando esto estaba en manos de los gobiernos regionales, se dijo, esto tiene que ir al gobierno central porque los gobiernos regionales no han funcionado, no tienen las capacidades técnicas. O no quieren funcionar. O no quieren funcionar. La pregunta es, ahora, ¿el MINEM va a poder validar esa información técnica en 4 meses de los demás de 30.000 inscritos en Reinfo? O sea, pongamos 30.000 inscritos, sí, en 4 meses nos da 7.500 por mes. Por eso. Ya, yo creo que 7.500 por mes son 250 por día. Debería haber la capacidad de poderlo hacer. Le pregunto, ¿cree que la hay? O sea, ¿se puede lograr esa capacidad? Sí, pero va a depender de la capacidad del MINEM. Yo no estoy muy seguro que el MINEM de hoy sea el MINEM de antes. Es un MINEM que ha sido, como muchos de los ministerios, son sitios para dar sueldos a amigos del gobierno, ¿no? Entonces, por eso mismo hago la pregunta. ¿Este MINEM va a tener la capacidad de, en 4 meses, trabajar así a 250 Reinfos, verificación técnica de 250 Reinfos? Es un reto. Yo no le podría decir que este MINEM sí pueda hacerlo. Eso no se lo puedo decir. Bueno, pero es el MINEM que tenemos y es el que tiene ahorita los plazos. Lo que sí le puedo decir es que
una tarea con una organización bien hecha, sí lo puede ejecutar. A ver, también dice, la ley ordena a los gobiernos regionales transferir, algo que ya habíamos comentado, al MINEM todo el acervo documentario físico y digital vinculado al proceso de formalización en un plazo de 60 días calendario. Esto es en 2 meses. Sí. La pregunta es, ¿los gobiernos regionales tienen información que puede ayudar al MINEM a cumplir esos objetivos? Yo creo que la información de ellos es deficiente. Me temo que la información es Por eso, deficiente, ¿no? esa información que van a recibir entonces en el MINEM supongamos que la ley se cumpla y que estos gobiernos regionales transfieran en ese plazo el acervo documentario físico y digital. Claro. Esa información de por sí ya es defectuosa. Entonces, el gran trabajo lo va a hacer el MINEM. El ministerio. Y el segundo problema es, si fuera posible lo primero, ¿tiene el MINEM la capacidad de absorber esa información, procesarla y poderla utilizar? Esa es la segunda pregunta, ¿no? Entonces, depende de las capacidades del MINEM. El MINEM, como le dije, ha sufrido muchos cambios. Yo cuando converso con la gente del MINEM, me dicen que ahí es para los amigos siempre, ¿no? Hay mucha migración, llega gente, se saca gente de buen nivel, de buena capacidad. No importa el nivel, la capacidad de la gente, solamente se quieren los cargos, ¿no? De acuerdo, yo le agradezco que haya estado con nosotros, pero pareciera que los tiempos van a quedar ajustados y son, por lo menos a simple vista, difíciles de cumplir, ¿no? Cuando se habla de la SUNAFIL también, 60 días para establecer disposiciones que permitan verificar los titulares de Reinfo cumplan con incorporar a sus trabajadores en planilla. Es decir, los tiempos suenan estupendos, pero parecieran irrealizables. En fin, vamos a ver qué hace. Es que lo pueden hacer al revés, no poner la obligación del Estado de ir, sino poner la obligación del administrado de venir al Estado. Y si no cumplen esos plazos, deberían quedar fuera. Deberían Eso quedar es lo que fuera. tendrían que hacer. Muy bien, ha sido un placer conversar con usted como siempre. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir nosotros a